Te damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos concede para llegar, ¿verdad?, a un público que tal vez no conoce al Señor, o a través de ustedes, ¿verdad?, que comparten este video y se conectan con personas que tal vez no tienen conocimiento del reino de Dios, de Cristo. Y por este medio nosotros, ¿verdad?, en esta generación podemos llegar a tantas personas que necesitan en este tiempo entender qué significa ser parte del reino de Dios. Así que en esta tarde queremos hacer una oración para comenzar y que el Señor dirija esta palabra conforme a como Él desea, ¿verdad?, que llegue a los corazones y que haga la obra la cual es enviada a cada corazón, a cada espíritu que va a recibir esta palabra, que sea en buena tierra, en la cual el Señor, como palabra viva, pueda sembrarse y pueda desarrollar, ¿verdad?, la formación de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde llegamos a través de estos medios para que sea alcanzada personas, Padre, que se le abran los ojos del entendimiento, que sus oídos espirituales puedan ser abiertos para recibir en sus vidas, en sus espíritus, y que sus almas sean renovadas en su entendimiento, para que Cristo en ellos sea la esperanza de gloria, y que nosotros como generación podamos desplazar la mentalidad del mundo, Señor, que la mentalidad de las tinieblas no pueda prevalecer, y que pueda haber una generación, Señor, que ilumine con tu luz y que dé a conocer en esta generación qué es lo que significa Cristo en nosotros, siendo la iglesia, siendo tu habitación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, en esta tarde, ¿verdad?, quiero continuar con, ¿verdad?, esta serie que Dios me inspiró a poner, la cultura celestial. Ya hemos comenzado en 2 oportunidades o 3. Esta sería, ¿verdad?, la tercera o cuarta vez que continuamos. Y quiero compartir unas escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 26. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 12 hasta el 23. Esta fue la defensa del apóstol Pablo frente al rey Agripa en esta ocasión, ¿verdad?, relatándole a él de cómo Cristo se le apareció. Y dice así, directo del texto: y al dirigirme por esta causa hacia Damasco, con autoridad y permiso de los principales sacerdotes, al mediodía, por el camino, oh rey, miré una luz del cielo más resplandeciente que la luz del sol, la cual resplandeció sobre mí y sobre todos los que me acompañaban. Enseguida caímos todos al suelo, y escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor mío? Y nuestro Señor me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Luego me dijo: ponte de pie, porque para esto me he aparecido a ti, para designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás. Y yo te libraré del pueblo de los judíos y de los otros pueblos a los cuales te envío, para que abras sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe que está en mí. Note esto. A causa de esto, oh rey Agripa,
no puse resistencia a la visión celestial, sino que primeramente prediqué a los que se encontraban en Damasco, en Jerusalén y en todas las aldeas de Judea. Y prediqué a los gentiles que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y tuvieran hechos que sean considerados dignos de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo y procuraban darme muerte. Pero Dios me ha ayudado hasta este día, y he aquí, yo me presento a dar testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada ajeno a Moisés ni a los profetas, sino las mismas cosas que ellos dijeron que acontecerían. Dos puntitos, y él deja claro cuáles son estas cosas. Dice que el Cristo habría de padecer y sería las primicias de la resurrección de entre los muertos, y que él proclamaría luz al pueblo y a los gentiles. Y es decir, en la aparición que Cristo mismo está haciendo a Saulo, que todavía no es el apóstol Pablo, sino que está por convertirse en el apóstol Pablo, Cristo se le aparece a Saulo diciéndole que Cristo mismo proclamaría luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, en esta ocasión quiero hablar acerca de la supremacía o la eminencia que conlleva en nosotros que tengamos la visión celestial. Cuando nosotros hablamos de la cultura celestial, mire, la palabra cultura no significa otra cosa que la forma de vida de un pueblo. Pero nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando de cultura celestial, nos referimos a la cultura de Dios. Es una cultura la cual es Dios mismo que la está estableciendo en los hombres. Pero que esta cultura en sí no es una forma de vida ajena en costumbres, sino es que Cristo mismo está siendo formado dentro de seres humanos. Y esta formación de Cristo en los seres humanos es lo que nosotros llamamos la iglesia. Es decir, la iglesia es el misterio en el cual Cristo se hace uno con el hombre, dándose a conocer y haciendo de nosotros su habitación. Es decir, para que sea el fluir de Dios enteramente, que sean los que no lo conocen, que lo conozcan tal y cual Él es. Es decir, no depende de nosotros el poner algo humano en esta edificación, en esta construcción, sino que más bien los seres humanos son sencillamente una en la cual Cristo mismo es el que va a fluir. Es decir, Cristo va a ser tanto nuestro contenido como nuestra expresión. Otra vez, Cristo va a ser tanto de la iglesia nuestro contenido como nuestra expresión. Es decir, por eso es que la excelencia del poder de Dios, que es puesta en vasijas de barro, que somos nosotros los hombres, no depende ni da gloria, por decirlo así, a la humanidad del hombre, sino que el hombre es un mero o es una mera vasija o es un mero envase en el cual Dios se va a dar a conocer tal cual es. Obviamente, cuando la Escritura nos está hablando a nosotros y nos está diciendo que somos vasos de barro, está estableciendo
que la estructura en sí tiene fragilidad, que la estructura en sí tiene debilidad, que la estructura en sí no es algo con la solidez que tiene el contenido como tal. El contenido es indestructible, mas la vasija es destructible. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos está hablando a nosotros de Él mismo fluir a través de nosotros, lo que Él quiere dar a conocer es todo su espíritu, la esencia de su espíritu, todo lo que Él es. Dios no quiere exaltar como tal la estructura, Dios no quiere exaltar como tal el envoltorio. Es como cuando usted, si usted va a una tienda y compra, ¿verdad?, un producto, sea una computadora, sea un enser eléctrico que es de gran valor, para lo que sirve la caja es solamente para transportar ese contenido, pero la caja no tiene más uso que solamente servir de un canal de transportación para lo que es valioso, que es lo que está dentro de la caja, sea el enser eléctrico o sea el producto que usted va a utilizar en su hogar. Amado, este es el concepto esencial de cuando Dios nos dice que nosotros somos su habitación. Obviamente somos su especial tesoro, porque en esa fusión, es decir, es como si nosotros nos hiciéramos uno con Dios y nosotros no podemos ver dónde termina Dios y dónde comienza el hombre, porque es Dios el que va a encargarse de procesarnos a nosotros, de transformarnos y de que no sea visto nada mortal de nosotros, sino que sea Él. Pero esto nosotros tenemos que entenderlo como un mero milagro de Dios. Es un mero milagro, es decir, en todo el aspecto principal del Evangelio, en todo en la Escritura se ve la exaltación plena del que está sentado en el trono. Y Él es el que está sentado en el trono, no es el hombre. Por eso en este ámbito en el que Cristo se quiere manifestar, no puede haber nada de arrogancia de nosotros, no puede haber nada de orgullo, no puede haber nada de altivez, no puede haber nada de soberbia, porque Dios quiere frustrar toda la arrogancia del hombre, toda la soberbia, toda la altivez, todo el orgullo que no es según Dios. Porque Dios lo que busca es cuando la Escritura nos está señalando de ciertos aspectos que Cristo le dice a Pablo que son esenciales en este ingrediente de que Él mismo es el que se va a aparecer a Él. ¿Para qué se apareció Cristo a Saulo en este momento? Dice, porque Él mismo se ha encargado de designarlo a Él como ministro y testigo de que Él lo había visto. Note que lo grande no es lo que Pablo ha hecho en una fórmula espiritual, en algo que nosotros podamos hacer para que nosotros nos sintamos dignos. Dios no le pidió oraciones, Dios no le pidió ayuno, Dios le pidió que Él solamente fuera un testigo de que lo había visto. Entonces, basado en esto, el misterio de la proclamación del Evangelio está especificado desde el fundamento en las Escrituras en que nosotros podamos ver a Dios. Sencillamente de esto se trata, el que nosotros podamos escuchar a Cristo, el que nosotros podamos ver a Cristo. Y esta revelación de Cristo, esta revelación de que nosotros podamos escuchar y ver a Dios, se basa en lo que Dios anhela que hablemos. En esto se basa el que yo pueda verlo.
Es decir, Dios no está interesado, o cuando Dios nos habla a nosotros, de que Él mismo es el que nos va a librar del pueblo que nos persigue. Es interesante para que nosotros podamos ver la cultura celestial de Dios en este aspecto, que fíjese que ya con anterioridad Dios había llamado 11 apóstoles o 12 que habían sido testigos del Jesús de Nazaret que había caminado sobre la tierra. Pero es interesante que para esta nueva temporada espiritual Dios no se encarga de buscar un hombre que ya, como era la tradición, se conocía o que era de los discípulos con los cuales él había caminado, sino que Dios se busca una persona que tal vez era religiosa, que tal vez estaba en muchos aspectos, ¿verdad? Engañado por la religión. Pero ¿por qué Dios entendía? Es por decir, para que podamos ver en esto, o sea, que toda la excelencia de la gloria, de la exaltación que Cristo buscaba era Él. ¿Por qué no buscó los otros 12 con los cuales Él ya había caminado de antemano? Porque aquellos estaban enfocados en lo de ellos. Fíjese que lo mismo había acontecido aun cuando Cristo apareció por primera vez a sus 12 discípulos. Es decir, el pueblo estaba enfocado en lo de ellos, pero no estaba enfocado en una nueva generación. Y por eso es que el Espíritu Santo o el Señor mismo decide escoger a Saulo como una persona que no era parte de aquella cultura sí de Dios también, pero era la generación anterior a la cual Dios se había glorificado. Pero Dios quería una nueva generación que no estuviera con el mismo enfoque que estaba la generación anterior a Pablo, porque Dios necesitaba revelarse de una manera distinta a la vida de Pablo, para que Pablo pudiese compartir un evangelio que no estaba esclavizado o que no tenía los escollos religiosos a los cuales ya había llegado el evangelio en ese momento, que el Señor se quiso revelar a Pablo. Él necesitaba un ministro capaz de llegar a esa civilización o a esa sociedad o a ese pueblo gentil que no había escuchado antes nada de Cristo, o que no había escuchado lo tradicional que se había hablado acerca de Cristo, porque Cristo venía con una revelación fresca de Él mismo, ya ascendido, y Él se tenía que aparecer a Pablo. Fíjese lo que Cristo mismo le comienza a hablar a Pablo: yo me he aparecido a ti y me apareceré, para que tú seas testigo específicamente de lo que has visto y oído en este tiempo, de mí, del Cristo que me estoy apareciendo hoy a ti. Por eso es que era importante para Cristo el que nosotros pudiéramos tener una visión fresca de Cristo para el día de hoy. No el Cristo que conocimos, no el Cristo de atrás, no el Cristo de otra generación. Dios quería revelar el Cristo de hoy. Y por eso los 11 discípulos o 12 discípulos anteriores a Pablo, a los cuales ya Cristo se había revelado por primera vez, ya no le eran necesarios para esta tarea. Ya no le eran necesarios para esta nueva asignación. No es que ellos estaban perdidos, no significaba que ellos fueron útiles para los que Dios, para el tiempo que Dios los llamó, pero para este nuevo tiempo ya no podían ser útiles, o ya la asignación que se les había encargado la habían dejado de lado. Entonces Dios necesitaba una nueva generación.
Y en esto se basa el que nosotros podamos ser un pueblo con la visión celestial. Porque la cultura celestial es Cristo revelado para el día de hoy. De eso se trata. La cultura celestial no es solamente lo que significa y lo que nosotros hemos malinterpretado cuando la Escritura nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es que Cristo va a ser lo mismo del pasado en el futuro, no. Lo que significa es que Cristo ha sido dado para cada generación. ¿Me entiende? La esencia de su naturaleza no va a cambiar. Dios va a seguir siendo santo, obviamente, pero Dios necesita dar a conocer sus principios de una manera renovada para una nueva generación, para que pueda ser entendido, porque al final de cuentas, Dios lo que quiere es que una generación entienda sus principios. Entonces ya Dios no está en la empresa de ser conocido de una manera disgustada o de una manera enfadada o de una manera abusiva, o que si tú no haces esto yo te voy a dar una pela. ¿Me entiendes? Dios está enfocado en una nueva generación. Como Pablo. Pablo estaba Saulo, el Saulo al cual Cristo llega, está acostumbrado a la muerte y a ver correr la sangre. ¿Me entiendes? Era una persona que buscaba a los creyentes literalmente para matarlos. Y Dios dice, mira, de esta generación yo me voy a buscar uno que va a aprender lo que significa padecer por mi causa. Amados, ya nadie quiere padecer por causa de Cristo. Entonces damos a conocer la versión y el enfoque de Cristo que Él quiere ser conocido en esta generación, y obviamente te van a caer chinches. La gente no va a estar de acuerdo porque la gente ha aprendido a manejar a un Cristo repugnante y a poner carácter, pero ya nadie quiere dar la vida por otro. Y Cristo lo que está pidiendo es una generación que dé su vida para que Cristo sea conocido a una generación que no lo quiere ver. ¿Me entiende? Pablo fue llamado a una generación que ni sabía que Dios existía. ¿Me entiende? Los griegos tenían muchos dioses y bien podían aceptar un nuevo Dios, porque para ellos el problema no era aceptar lo espiritual. Ellos tenían su espiritualidad. El problema era que no podían entender los principios de Dios con una generación tan religiosa como los judíos. Y por eso el Señor le dice a Pablo, mira, yo te voy a guardar aún de los judíos, los que no van a entender de la manera que yo te voy a usar para una nueva generación. ¿Por qué? Porque ellos se han quedado en la generación anterior. No es que ellos son malos, es que ellos cumplieron su propósito, pero se quedaron ahí y no pudieron cambiar con el Dios que muda los tiempos y las edades. Amado, quien dijo esto fue Dios en tiempos de Daniel, porque Daniel entendió este principio de Dios. Imperios van a seguir que van a maltratar a las personas, pero el Señor fue claro con Daniel: lo dilatado de su imperio y la paz en su trono no tendrán límite en la tierra. Esto no es algo nuevo, esto es algo que la Escritura predijo ya por muchos tiempos, que el reino de Dios sobre la tierra no pasaría. El reino de Dios es la manera en que Jesucristo se va a revelar como Él desea a cada generación, no como a ti te enseñaron, no como te enseñaron tus padres religiosos, no, es la manera en que el Padre Celestial se quiere revelar a esta generación. Y eso hay que entenderlo. O sea, si nosotros no entramos a la verdad presente que Cristo quiere revelar para este tiempo, nos quedaremos como aquella generación en el desierto. Y fíjese que el Señor Jesucristo le es claro a Pablo en estas palabras: mire, obviamente yo no voy a decirles nada de lo que yo no dije ya.
en otras palabras, en sombras a Moisés. Todo lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto con la columna de nube y con la columna de fuego no fue otra cosa sino que hablarles de ustedes del Cristo. Le dice Cristo mismo, le está hablando a Pablo, le dice del Cristo que habría de padecer y que sería las primicias de la resurrección de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos venía a ser en ustedes el primogénito también. Pero ustedes no quisieron entrar a la revelación de Cristo para su generación. Entonces ya no me podían ser útiles. Amados, algo que yo he aprendido en este camino, y puede ser que en el momento en que yo digo esto, como digo, me caigan chinches. Pero sabe que muchas veces cuando el Señor revela, como mucha gente cree, a veces el Señor nos muestra en visión celestial que Él va a venir e implica que mucha de esa generación religiosa va a morir. Eso es lo que significa. ¿Me entiende? O sea, cuando Dios le revela a muchas personas evidentemente que Él va a venir, es que Dios se las va a llevar a su reino, porque no le sirven a la siguiente generación acerca del propósito de lo cual Cristo quiere hacer. Porque ya han aprendido un formato religioso y se han acomodado a esa generación. Pero ¿por qué usted cree que están estas cosas escritas en las Escrituras? Para que nosotros entendamos que aún hubo una forma en la cual Dios trabajó con la iglesia que Él ya había edificado. Porque el Señor fue claro. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Me entiendes? Sobre todo, sí, Dios nos envió y nos asignó a una tarea, pero la tarea no implica que nosotros somos los que vamos a edificar a las personas, es Él a través de nosotros. Entonces la supremacía se la va a llevar Dios siempre va a cumplir sus propósitos, no los tuyos. Por eso la Escritura es clara cuando dijo, el Señor, desde Salmo, el Señor cumplirá su propósito en mí. El propósito mío es el de Él. Y esto es lo que significa las Escrituras. Jehová cumplirá su propósito, no el mío, no el que yo creo, no el que yo quiero, tal vez muchas veces, sino el que Él quiere. Porque el sueño de Dios es darse a conocer a una generación, pero como Él lo desea. No como yo, no como el hombre lo quiere encajar a él en un sitio o lo quiera aprisionar de cierta manera. No, Dios no puede ser aprisionado. Su reino, dijo él, no tendrá límite. Y entonces todos los que corremos para ponerle un límite al reino de Dios y decir hasta aquí llegó el reino de Dios en la tierra, se equivocan, porque Dios dijo que lo dilatado de su imperio y la paz en el trono de David, que es Cristo, no tendría límite. Entonces, este Cristo es el que quiere ser todavía hoy primicias entre los muertos. Él quiere ser la primicia, no una iglesia, no un pastor, no un hombre específico. Cristo quiere ser las primicias de entre los que murieron todavía. Entonces nosotros necesitamos poner en el pedestal, por decirlo así, o en el trono que Cristo merece. No el hombre, no un nombre de la tierra, sino el nombre que es sobre todo nombre. De eso se trata, exaltarlo a Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto no es solo una proclamación de la boca vacía. Esto es que en toda nuestra vida hable y en realidad le demos el homenaje que Él merece. Y el homenaje que Él merece y el honor que Él merece es que yo constantemente pueda verlo y oírlo a Él. De lo que yo voy a hablar es de lo que Él me va a mostrar, de la visión celestial. Y esto es lo que nosotros podemos ver en la vida de cómo
Cristo mismo se le apareció a Saulo. Él se le apareció y él lo designó como ministro desde el mismo momento en que se le apareció. No necesitó 10. Él estuvo 3 días, obviamente ciego, hasta que Ananías oró por él y se le fue la ceguera, pero no tuvo que estar 10 años para predicar. ¿Me entiende? O sea, la visión celestial es en el momento o en la forma en que Dios se te presenta. Lo que pasa es que muchas personas han puesto requisitos de hombre, requisitos humanos para decirle a nuestra generación cómo hay que hacer. No, pero Cristo no puso esos requisitos humanos. El único requisito que Cristo puso es que Él se revele y se dé a conocer a nosotros. Que Él nos abra los ojos de nuestro entendimiento y los oídos espirituales para escuchar y sencillamente obedecer. Y los hombres, obviamente, siempre van a poner peros en la manera en que cuando el Señor nos habla y literalmente obedecemos tal como el Señor nos ha pedido que hagamos. Y esto lo vemos otra vez en la vida de Saulo. Dios quiere que nosotros seamos obedientes rápidamente a la voz de Él. Obviamente, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor y obedecemos tal como el Señor nos inspira en nuestro espíritu, vamos a tener oposición, vamos a tener impedimento para no cumplir el llamado de Dios. Pero ahí es que nosotros nos tenemos que preguntar si es meritorio, ¿verdad? Si es meritorio obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me entiende? Entonces, en este tiempo no estamos para perder nuestro propósito. Estamos para cumplir la visión celestial. Es el momento de cumplir una visión celestial. Y a veces vienen estos aspectos religiosos de que si enciérrate. Obviamente, amados, nosotros tenemos que tener una vida de oración. Pero una vida de oración no es porque es una carga que yo me impongo. La oración es una manifestación de Cristo a través de nosotros. Es decir, Cristo inspira mi oración. Cristo se manifiesta en oración a través de mí. Y justamente cada vez que Él me requiera orar por algo, va a haber un movimiento del Espíritu Santo aún para orar por cosas que en el momento no están de mi corazón, pero que Él las pone. Pero la asignación de predicar el Evangelio es una asignación dada por el mismo Dios a nosotros, para que nosotros obedezcamos. Y el Señor es que nos madura a través de la predicación del Evangelio. Es el Señor fluyendo a través de nosotros. Porque todo lo que estaba en el tabernáculo, escúcheme bien, era figura de Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros vamos, lo que nosotros llamamos al altar del incienso, que significa nuestra intercesión, nuestra oración, nuestra adoración, no es algo que yo hago del tabernáculo, es algo que Cristo mismo está edificando su altar del incienso en mi vida. ¿Me entiende? Yo no construí eso. La edificación del tabernáculo era una sombra para nosotros saber cómo Cristo nos iba a edificar a nosotros por dentro. Pero el que Moisés haya edificado cosas externas no significa que nosotros somos los que hacemos esas cosas dentro de nosotros mismos. Es Cristo el que las edifica. ¿Me entiende? Pero la religión nos ha enseñado como si nosotros orando podemos conseguir más de Dios que el otro. No, si es Cristo el que fluye a través de nosotros. Cristo nos encontró a nosotros. Nosotros no lo encontramos a Él. Él nos encontró a nosotros.
Entonces todo fluir de Cristo a través de nosotros, si nosotros oramos, es porque es una manifestación y una formación que Él ha hecho en nosotros. ¿Me entiende? Esto no significa que nosotros no tenemos que escuchar, sí tenemos que escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla de orar, pero por eso es que ahora, como la oración es una operación en nuestro espíritu, sobre estas cosas nos habla la Escritura cuando nos dice orar sin cesar. ¿Me entiende? Porque es una operación del Espíritu en nosotros. ¿Me entiende? Porque entonces no se cumplirían las palabras que el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que tales adoradores busca al Padre que le adoren. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En espíritu y en verdad. ¿Cuál es la dirección de espíritu y en verdad? En Yauco, en Ponce, en otro país, en Jerusalén la física. No, es la Jerusalén espiritual. La Jerusalén espiritual. ¿Me entiende? Entonces la oración a veces puede ser un solo gemir de Dios sin palabras. La oración es el sonido de Dios dentro de nosotros. La oración es la frecuencia de Dios en nuestro espíritu. Son las notas del espíritu sonadas dentro de nuestro ser. Por eso nosotros no podemos explicar cómo en un minuto Dios se nos puede revelar a nosotros. Aunque la religión nos ha dicho, no, ora 2 horas para que 30 minutos tú veas milagros. Pero eso no lo dice la Escritura. ¿Me entiende? Cristo se le reveló en un momento solamente a Saulo y ya lo designó como ministro. Es algo que Dios lo hace, por eso es que nosotros no podemos explicar ni podemos ponerle fórmulas a Dios. Como una vez yo escuchaba a un hombre que decía, no, pero Daniel oraba 3 veces al día. Salmo dice que David se levantaba de madrugada. Entonces, si yo me levanto de madrugada, si lo hago 3 veces al día, si no dejo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender el significado espiritual de lo que significa Cristo en nosotros. Por eso es que tú puedes orar en un momento determinado, estando guiando en tu carro, estando haciendo otra cosa en el día. Pero los religiosos apelan a la oración como si fueran ejercicios religiosos. No, la oración es una operación de Cristo en nosotros. Por eso es una cultura celestial. La oración a veces es únicamente que tus pensamientos reciben de momento un entendimiento de Dios y tú estás conectado con Cristo en ese momento. No son palabras lógicas. Muchas veces, a veces pueden ser palabras lógicas, pero a veces solamente puede ser un grito, y eso es oración para Dios, porque la oración es un punto de contacto entre el cielo con la tierra. Eso es lo que en realidad la intercesión significa, un punto de encuentro entre Cristo y yo. Un punto de encuentro entre el cielo y el hombre. Eso es lo que significa. Entonces, para eso no hay tiempo. No hay tiempo en la tierra, porque el tiempo de Dios, tú puedes, en una eternidad te puede ocurrir a ti en 3 minutos. Una eternidad te puede ocurrir en 5 minutos. Una eternidad te puede ocurrir en 30 minutos. Pero el tiempo no lo determino yo, lo determina Dios. Pero para eso nosotros tenemos que estar conectados al Espíritu. Porque los hombres nos dicen una cosa, pero Dios se conecta con nosotros de una manera espiritual. Dios no se conecta por circunstancias humanas, o circunstancias humanas no le ponen un límite a Dios. Por eso es que Dios nos puede llevar más allá del tiempo y el espacio. Como he escuchado yo testimonios cuando Dios
ha llevado la gente al ámbito celestial y para ellos han pasado 2 horas, pero en realidad en el mundo físico han pasado 3 minutos o 25 minutos. Es decir, nosotros no podemos medir lo eterno, no podemos medir lo celestial con nuestra mente humana. Nuestra alma humana no le sirve a los propósitos de Dios. Por eso que nosotros necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Hay que hacer morir lo terrenal. Hay que hacer lo que hemos oído y visto de los hombres. Tenemos que renunciar a lo que hemos visto y oído a los hombres para escuchar y ver a Dios. Porque lo que yo he aprendido a veces me es un impedimento o me es una oposición para yo recibir lo que Dios me quiere mostrar, lo que Dios me quiere hablar a mí. Entonces nosotros necesitamos entrar en una temporada espiritual según la hora espiritual que nos ha tocado vivir. Y según la hora espiritual, Él es el que nos libra del poder de Satanás a Dios. ¿Me entiende? Entonces, hay asuntos religiosos en nuestras vidas que pueden ser un punto Satanás. Y no significa que yo estoy cautivo por él. No, significa que hay puntos en los cuales Dios tiene que renovar mi entendimiento y trabajar con mi vida. Así yo lleve 50, 20 años en el Evangelio, así yo sea apóstol, profeta, pastor, maestro, no importa lo que yo sea. Tú puedes tener un punto de contacto con el enemigo y no tiene que ser un pecado bien profundo, puede ser una idea religiosa que no te deja salir de donde tú estás esclavo porque Dios te quiere llevar a algo nuevo, pero tú te quedas ahí. Entonces este es el punto, eso es un punto por el cual tú no entres a la tierra prometida. Y no estoy hablando de salvación, porque aún eso lo hemos malinterpretado. Entrar a la tierra prometida significa que no vas a poder entrar al propósito de la siguiente generación. Porque Moisés no se perdió. Moisés no fue que no se salvó, Moisés fue salvo. Pero lo que no ocurrió es que él no pudo entrar al propósito de la siguiente generación. Eso es lo que significa. No entrar a la tierra prometida es que a veces Dios tiene propósitos celestiales para nosotros en la tierra. Propósitos para entrar a una nueva temporada espiritual. Pero ¿qué ocurre? Dios evaluó que había una generación, no, esta generación va a ser como el Caín para ellos. Fíjese eso, y no porque eran de Satanás, sino porque estaban desintonizados, ya se habían quedado en una temporada espiritual. Y Dios dijo, ok, ya ustedes cumplieron su propósito, ustedes se van a morir. No me es necesaria esta generación para la siguiente temporada espiritual. Ustedes se van a morir. Eso es lo que significaba. Pero se iban a ir al cielo, iban a estar con Dios. Pero no podían entrar al propósito de Dios para la siguiente generación. Porque sus ideales religiosos, sus pensamientos religiosos le impedían al propósito de Dios para una siguiente generación. Y entonces de esto es que se trata la cultura celestial, que nosotros estemos en la visión celestial actualizada para nuestro tiempo. Tenemos que tener la visión actualizada, la forma en que Cristo, hay que entender la forma en que Cristo se quiere revelar para mi generación. Si yo no puedo ver eso, si no lo puedo ver, si yo me quiero quedar atrás en lo que aprendí de las cosas viejas del Evangelio, entonces yo no puedo ser parte del propósito de Dios. Porque Dios necesita darse a conocer por una generación que lo deje hacerse conocer como Él quiere hacerse conocer. De eso se trata. Dios quiere darse a conocer de la manera que Él quiere, no de la manera que yo quiero. Por eso es que a veces nosotros oramos, Padre, manifiéstate de tal o cual manera, pero no podemos esperar en la presencia de Dios para que Dios nos diga
cómo Él se quiere manifestar a mi generación. Entonces, como no puedo esperar en Él, como no puedo correr con la visión celestial, entonces no puedo ser parte de que Dios fluya a través de mí. De eso se trata. Pero si yo soy parte y puedo ver de la manera en que Dios se va a manifestar en este tiempo, entonces yo entendiendo la temporada espiritual, yo entendiendo la forma en que Cristo se va a manifestar, yo puedo ser humilde y ceder mi conocimiento, ceder lo que yo sé, renunciar a lo que antes viví para vivir lo que Dios tiene conmigo ahora. Entonces Dios se puede manifestar a través de mí para la siguiente etapa. Pero si yo no dejo a Dios operar y obrar de la manera que Él desea en mí, entonces yo me voy a quedar atrás. Tal vez yo me vaya al cielo. No significa que es que me voy a perder. Dios me va a llevar al cielo porque me dice, esta persona va a ser una oposición para el pueblo que yo voy a traer sobre la tierra. Entonces, para Dios limpiar el camino y dejar que una nueva generación se levante con su visión celestial, no significa negar a Cristo, significa negar la religión que se nos esclaviza, significa eso. Significa dejar la área religiosa que no deja a Cristo avanzar a mi generación. Entonces, Él, mire qué tremendo, o sea, para que usted entienda, ahora podemos entender esta palabra mejor, que Cristo mismo, ya no el Cristo presente en carne y hueso, sino el Cristo Espíritu que se les reveló a Saulo. Él dice, eso que Cristo prometió atrás, que ustedes pensaron que solamente era a través de Él, es a través de sus hijos, a través de su iglesia. Es decir, me lo está diciendo a mí, a Saulo. El Cristo va a proclamar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Ve cómo Cristo mismo lo está diciendo? Es como si Cristo mismo está proclamando lo que Él quiere proclamar entre los gentiles. No es Saulo. Por eso no es algo que yo voy a predicar. Es Cristo que lo va a hablar a través de mí. Pero eso no se consigue con actos religiosos o no se consigue orando y ayunando bajo mi perspectiva. Porque eso se trata. Hay gente que ora y ayuna y hace muchas cosas, pero lo hace bajo su perspectiva. Para ellos controlar a Dios, pero nadie controla a Dios. O sea, la perspectiva de la oración y el ayuno es que Él se dé a conocer a través de mí como Él decida. De eso se trata. Él va a proclamar luz al pueblo. No soy yo. Yo no puedo dar la luz si no soy un reflejo de la luz verdadera. ¿Me entiende? Porque el emisor o la fuente de luz no es la habitación. Es la luz que está en la habitación. ¿Entiendes? Si yo como la habitación de Dios doy luz, no es porque yo soy fuente de la luz. La fuente de la luz sigue siendo Cristo. Pero por eso es que Dios necesita la humildad de nosotros, porque la humildad se reconoce en que Él trae una nueva luz a cada generación y lo podemos ver aquí. Cristo iba a traer una nueva luz a los gentiles en la proclamación del Evangelio. Los 12 discípulos anteriores no les servían. Fueron tremendos en su generación, pero para lo que Dios traía ahora no les servía. Y por eso Dios llama a Pablo. Ahora tú me vas a servir para lo que yo quiero, que es llevar el Evangelio a los gentiles. Qué tremendo, qué mucho trabajo le dieron los 12 discípulos, pero cumplieron su propósito y no les servían a Dios. Es decir, los 12 fueron los apóstoles del pasado.
Pero en esta nueva etapa Dios necesitaba a Pablo. Y esto solamente lo hago como Dios me lo presentó en esta forma, para que nosotros entendamos que hay una generación que tal vez no están dentro de congregaciones actuales como se conocen a las personas, pero Dios va a llamar unos cuantos Saulos que están allí, que tal vez están en religiones cristianas, por decir así, pero Dios los necesita para esta generación. Y son los apóstoles Pablos para esta nueva generación. Y Dios te está llamando a ti donde tú estés. Allí donde Dios se te va a aparecer. Esa es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Dios está llamando los nuevos Saulos, los nuevos apóstoles Pablos para esta nueva generación que Él se va a manifestar, que probablemente no están en denominaciones ya establecidas, tal vez están matando cristianos, para que usted me entienda. Tal vez están ahora mismo haciéndole la vida imposible a muchos cristianos de hoy en día, pero son la siguiente generación que Dios ha preparado para revelársele, para Dios aparecérsele, para que puedan llevar el evangelio a una nueva generación como Dios quiere que se conozca. Y a esas nuevas personas que tal vez no habían visto a Cristo todavía de la manera en que Cristo quería ser visto a través de ellos, Dios le está abriendo los ojos espirituales. Dios le está abriendo los oídos espirituales para que este sea el tiempo en que tú que estás allá, que tal vez no estás en ninguna religión cristiana, pero Dios ha estado llamando tu atención y llamándote para un tiempo como este. Cristo se te va a aparecer. Cristo se te quiere aparecer. Y a través de esta palabra el Señor se te está apareciendo allí donde tú estás. Corriéndote los velos de tu entendimiento. Corriéndote los velos que tenías en tu espíritu y en tu alma. Para que puedas ver a Cristo. Para lo que Él quiere hacer en esta siguiente generación. En esta siguiente etapa. Así que hasta este momento, hasta esta oportunidad, dejo esta palabra para que tú lo que has escuchado permitas que el Señor Jesucristo lo lleve a su cumplimiento en tu corazón y que el Señor pueda cumplir su propósito en ti. No el que te ha dicho la gente, no el que otros te han obligado a tu cumplir, sino el que Cristo te va a revelar para que tú lo cumplas. Porque este es un tiempo determinado por Dios, que nada de lo que la religión hizo en la pasada generación sirve para lo nuevo que Dios va a traer a la tierra. Dios ya está cansado de la religión que esclaviza y Dios trae una frescura a través del Evangelio para que una nueva generación pueda cumplir el propósito y realmente traer una manifestación del reino que la gente la pueda entender y que pueda correr con ella. No implica que muchos puedan morir e irse con Cristo, gloria a Dios. Pero Dios cumplirá su propósito. Y para un tiempo como este, como le dijo a la reina Estel, te ha tocado estar en el reino para un tiempo como este, para que cumpla su destino, para que en realidad el resto del pueblo, no solamente el que no conoce a Dios, sino el que lo conoce, entonces pueda entrar a salvo a la nueva temporada que Dios trae sobre la tierra. Por eso Dios necesita gente que Cristo se les revele para el día de hoy. Así que espero que tú seas una de esas personas. Comparte este video, haz que llegue a cuantas más personas sea posible
para que entiendan que Dios tiene un propósito específico para una nueva temporada. Pero hay que correr con la revelación de Cristo para este día. Bye. Sedificado en Él.